El sol brillaba con una belleza cruel aquella mañana. Era uno de esos días luminosos que parecen celebrar la vida, mientras al mismo tiempo ignoran por completo el dolor humano. Frente a una mansión imponente, rodeada de rejas negras y jardines perfectamente cuidados, una mujer embarazada estaba sentada en el suelo, con una maleta abierta a su lado y la dignidad rota en mil pedazos. Su nombre era Isabela Ríos, y en ese instante su vida acababa de derrumbarse sin hacer ruido. Isabela sostenía su vientre con ambas manos, como si su hijo fuera el único ancla que le impedía caer en un abismo más profundo. Tenía el rostro pálido, los ojos cansados y una expresión que no era de rabia ni de odio, sino de incredulidad. No podía comprender cómo había llegado a ese punto, cómo el amor que una vez creyó eterno se había transformado en humillación pública, abandono y desprecio. Horas antes, Isabela todavía se consideraba esposa, todavía creía que su hogar, aunque frío, seguía siendo suyo. Estaba embarazada de 8 meses y aún así fue tratada como si no existiera, como si el niño que llevaba dentro no tuviera ningún valor. Ver todo ocurrió a plena luz del día. No fue una discusión privada, no fue una conversación humana. Fue una expulsión. Pero la familia de su esposo decidió que ya no era bienvenida, que su presencia incomodaba, que la nueva mujer, más joven, más vistosa, más conveniente, merecía ese lugar. Isabela fue obligada a recoger sus cosas mientras observaba, desde los escalones de la mansión, a la mujer que ahora ocupaba su lugar, vestida de rojo, riendo con despreocupación, abrazada al hombre que una vez le prometió amor eterno. Isabela no gritó, no suplicó, no lloró frente a ellos. El dolor era tan profundo que había superado las lágrimas. Mientras cerraba la maleta con manos temblorosas, su mente viajaba al pasado. Recordaba el día en que conoció a Alonso Vega, un hombre elegante, seguro, con palabras dulces y promesas grandes. Él le habló de amor, de familia, de respeto. Le juró que siempre la protegería. Y durante un tiempo, Isabela lo creyó. Dejó su trabajo, se dedicó al hogar, confió su futuro a ese matrimonio, pero el amor empezó a cambiar de forma. Las ausencias se hicieron frecuentes, las llamadas breves, las miradas vacías, y cuando Isabela quedó embarazada, en lugar de unirlos, aquello pareció sellar su condena. La mujer que ahora reía frente a ella se llamaba Camila Duarte. No ocultaba su victoria, caminaba por la casa como si siempre le hubiera pertenecido. Y la madre de Alonso, una mujer rígida y orgullosa, fue quien dio la orden final, con voz fría y sin una pizca de compasión. Isabela entendió en ese momento que no tenía aliados Ali. Cuando finalmente cruzó la reja de la mansión, el sol seguía brillando, los pájaros cantaban, los autos pasaban con normalidad. El mundo no se había detenido, aunque su vida sí. Si crees que la bondad, la justicia y las segundas oportunidades aún importan, tómate un momento ahora mismo para darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal Kindness Vibes, porque aquí contamos historias que nos recuerdan que incluso en los días más oscuros, la humanidad puede resurgir. Isabela caminó despacio por la acera, arrastrando la maleta, con el peso del embarazo y del abandono marcando cada paso. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. Solo tenía una certeza: debía sobrevivir por su hijo. Pasó la noche en una habitación pequeña, alquilada por horas, con paredes delgadas y una ventana por la que entraba la luz del amanecer. Apenas durmió. Cada movimiento del bebé dentro de ella le recordaba que no podía rendirse, que su dolor no era solo suyo. A la mañana Why would they siguiente, do con las that? manos temblorosas, tomó su teléfono. Dudó. Durante mucho tiempo había evitado ese contacto. No quería molestar. No quería ser una carga. Pero ya no tenía opciones. Why would they do that? Escribió un mensaje corto, casi avergonzado, a un número que llevaba Listen to meses me. sin We have to marcar, act pero act no now before explicó it's too nada late. en This is detalle. our only chin this. Do you Solo understand? pidió ayuda de miles de kilómetros. Rose de Ali, en una oficina de cristal y acero. Leandro Ríos leyó ese mensaje y sintió como algo se rompía en su interior. Él no era un hombre impulsivo. Era frío, calculador, uno de los empresarios más poderosos del continente. Pero ese mensaje no hablaba de negocios, hablaba de su hermana menor. Minutos después, Matías Ríos, su hermano mayor,
también lo supo. No hicieron preguntas innecesarias, no pidieron explicaciones largas. Sabían reconocer el dolor cuando lo veían. Ese mismo día, ambos cancelaron reuniones, vuelos, compromisos, porque nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a humillar a su sangre. Pero Isabela, mientras tanto, no sabía nada de esto. Solo sentía que por primera vez desde que salió de aquella mansión no estaba completamente sola. Ver el sol seguía alto en el cielo. Era un día claro, luminoso, aparentemente normal. Pero algo ya se había puesto en marcha. Algo que cambiaría destinos, destruiría mentiras y demostraría que el poder más grande no es el dinero, sino la lealtad. La mañana avanzaba lentamente cuando Isabela Ríos despertó en aquella habitación estrecha que apenas podía llamarse refugio. La luz del sol entraba sin pedir permiso, iluminando las paredes desgastadas y el rostro cansado de una mujer que había envejecido años en solo una noche. El día anterior había sido expulsada de su propia vida y aún así el mundo insistía en seguir girando con normalidad, como si el dolor no tuviera peso suficiente para detenerlo. Pero Isabela se incorporó con dificultad. El embarazo hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo, pero más pesado que su cuerpo era el nudo constante en el pecho. Se apoyó un momento en el borde de la cama, respiró hondo y volvió a posar ambas manos sobre su vientre. Ali, dentro de ella, latía una vida que no conocía la traición, la humillación ni la crueldad. Ese pensamiento fue lo único que la sostuvo en pie. Ver decidió salir a caminar. No tenía un destino claro, solo la necesidad de moverse, de no quedarse atrapada en aquel cuarto con sus pensamientos. Afuera, la ciudad estaba llena de gente apresurada, cafés abiertos, niños saliendo de la escuela, parejas riendo bajo el sol. Todo era luz, todo era día, y sin embargo Isabela se sentía invisible. Mientras caminaba despacio por la acera, su mente volvía una y otra vez a la mansión. Recordaba la risa de Camila, la mirada indiferente de Alonso, la frialdad calculada de aquella familia que había decidido borrarla de un plumazo. Le dolía no solo por ella, sino por el hijo que nacería sin un padre presente, sin un hogar estable, sin la seguridad que ella había sonado darle. Pero Isabela no era débil. Estaba rota, sí, pero no vencida. Había aprendido desde pequeña que la vida no siempre era justa y que a veces la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarte sin tu permiso. Aunque le habían quitado la casa, el apellido y el lugar, no habían logrado destruir su esencia. A cientos de kilómetros de Ali, en una sala de reuniones bañada por la misma luz del día, Leandro y Matías Ríos avanzaban con precisión. No levantaban la voz, no hacían amenazas visibles, simplemente movían piezas, revisaban documentos, activaban contactos. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, no desde la ira, sino desde la convicción absoluta de que lo ocurrido con su hermana no quedaría impune. Ver la familia Vega era poderosa solo en apariencia. Su riqueza dependía de acuerdos frágiles, de inversiones compartidas, de prestigio prestado. Y los hermanos Ríos conocían cada uno de esos puntos débiles. No necesitaban exponerse públicamente. Bastaba con retirar apoyos, cerrar puertas, hacer llamadas que cambiarían el curso de los acontecimientos sin que nadie pudiera señalar un culpable directo. Mientras tanto, Alonso Vega comenzaba a sentir que algo no encajaba. Llamadas que no eran devueltas. Reuniones canceladas sin explicación. Miradas esquivas de personas que antes lo trataban con respeto. No entendía qué estaba pasando, pero una inquietud creciente le recorría el cuerpo. Camille, ajena al peligro, seguía disfrutando de la casa, de los lujos, del lugar que había conquistado creyendo que era definitivo. Isabela pasó la tarde sentada en un parque, bajo un árbol que ofrecía sombra suficiente para protegerla del sol. Observaba a otras mujeres embarazadas caminar tranquilas, acompañadas, seguras. Por un instante, el dolor volvió a apretar fuerte. Pero no lloró. En lugar de eso, sacó su teléfono y volvió a leer el mensaje que había enviado. No había respuesta aún, y sin embargo sentía algo distinto. Una calma extraña. Como si por primera vez desde hacía mucho tiempo, alguien estuviera sosteniendo el peso que ella ya no podía cargar sola. Al caer la tarde, regresó a la habitación. Preparó una comida sencilla,
Se sentó lentamente y comió con cuidado. Cada gesto estaba cargado de una determinación silenciosa. Isabela sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya no podía volver atrás, pero también sabía que ese cambio no tenía por qué ser una condena verla no. Che llegó sin prisa, pero esta vez no trajo el mismo miedo. Isabela se recostó temprano, agotada, y por primera vez desde que fue expulsada, logró dormir varias horas seguidas. Afuera la ciudad seguía viva, y en algún lugar, muy lejos de Ali, dos hombres estaban a punto de cruzar el último límite antes de actuar. El amanecer siguiente volvió a ser claro, brillante, implacablemente hermoso. Un nuevo día comenzaba, y con él el inicio de una transformación que ninguno de los involucrados sería capaz de detener. El día en que todo empezó a cambiar definitivamente amaneció claro y sereno, como si el mundo no supiera que estaba a punto de dar cuentas. El sol volvió a elevarse sobre la ciudad con la misma indiferencia de siempre, iluminando tanto la injusticia como la verdad. Para Isabela Ríos, aquel amanecer no era uno más. Algo en el aire le decía que ya no estaba caminando sola. Habían pasado varios días desde que fue expulsada de la mansión. Días en los que aprendió a vivir con nos, a medir cada paso, a escuchar su cuerpo y a proteger a su hijo incluso cuando el miedo intentaba dominarla. Pero también fueron días en los que su corazón empezó a sanar, lentamente, al sentirse sostenido por una fuerza invisible, pero firme. Berliandro y Matías llegaron a la ciudad sin anunciarse. No buscaban espectáculo. No necesitaban aprobación. Su presencia no se notó en las calles, pero sí en los despachos, en las llamadas urgentes, en los rostros tensos de quienes empezaban a comprender que habían cometido un error irreparable. La familia Vega despertó ese mismo día en una realidad distinta. Bancos que pedían explicaciones, socios que se retiraban, proyectos congelados sin previo aviso. Alonso Vega pasó de la confusión al pánico en cuestión de horas. Empezó a entender que aquello no era casualidad, que no se trataba de mala suerte, que alguien estaba desmantelando su mundo pieza por pieza. Pero Camila Duarte fue la primera en sentirlo. Acostumbrada a la comodidad, al lujo fácil, al poder prestado, comenzó a notar que las puertas ya no se abrían igual, que las sonrisas eran falsas, que la admiración se había convertido en distancia. Lo que había construido sobre el dolor ajeno empezaba a derrumbarse sin hacer ruido. Isabela, ajena a todo aquello, caminaba lentamente hacia una clínica modesta pero luminosa. Había conseguido una revisión médica gracias a la ayuda que, sin saberlo, sus hermanos ya habían organizado. Cada paso era cuidadoso, cada respiración profunda. Sentía al bebé moverse con fuerza, como si también presintiera que algo bueno se acercaba. Fue Ali, sentada en una sala blanca banada por la luz del día, donde Isabela recibió la llamada. Al escuchar la voz de Leandro, su fortaleza finalmente se resquebrajó, no por debilidad sino por alivio. Por primera vez desde la jubilación pudo llorar sin vergüenza. Lloró por lo perdido, por lo sufrido, pero también por lo que estaba por venir. Ver sus hermanos no prometieron venganza, prometieron protección, justicia. Un futuro digno para ella y para el niño que estaba a punto de nacer, y cumplieron. En cuestión de días, Alonso Vega perdió más de lo que jamás imaginó. No solo dinero, sino reputación, respeto y control. La mansión, que una vez fue símbolo de poder, se volvió un lugar frío y silencioso. La familia que decidió expulsar a una mujer embarazada descubrió demasiado tarde que la arrogancia siempre pasa factura. Camila se marchó sin despedirse, llevándose solo aquello que podía cargar. El brillo que la rodeaba desapareció tan rápido como había llegado, porque todo lo que se construye sobre la humillación ajena termina cayendo. Isabela dio a luz en una mañana clara, con el sol entrando suavemente por la ventana. Su hijo nació fuerte, sano, envuelto en una paz que contrastaba con el caos que había dejado atrás. Al sostenerlo en brazos, comprendió que no había perdido su vida, sino que había sido liberada de una mentira. No volvió a la mansión, no reclamó nada de lo material, eligió empezar de nuevo, con dignidad, con apoyo, con amor real. Sus hermanos estuvieron presentes, pero nunca la controlaron. Le devolvieron algo más valioso que el dinero, la confianza en sí misma, pero el tiempo pasó.
Isabela se convirtió en una madre fuerte y serena, consciente de su valor. Aprendió que la verdadera riqueza no está en las casas grandes ni en los apellidos influyentes, sino en la capacidad de proteger lo que ama sin pisotear a nadie más. Y así, bajo el mismo sol que un día iluminó su jubilación, ahora caminaba con su hijo en brazos, sabiendo que el dolor no había sido el final, sino el comienzo de una historia distinta. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos de verdad que interactúes con este video. Un like, un comentario o una suscripción ayudan a que más personas recuerden que la justicia, la empatía y la bondad aún existen. Petición especial antes de terminar. Escribe en los comentarios: la dignidad siempre vuelve si crees que nadie tiene derecho a humillar a otro ser. Humano Bed, gracias por ser parte de Kindness Vibes, donde las historias no solo se cuentan, se sienten.